Bueno, vamos a dar inicio al segundo día del diplomado en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, que como habíamos conversado, habíamos analizado, vamos a tener un trayecto, una línea de estudio, conociendo varias de las obligaciones que tiene el oficial de cumplimiento. Y aunque las normativas, resoluciones, las veremos de manera superficial, nosotros tenemos que tener en consideración que esto es importante, incluso para aquellos oficiales de cumplimiento que son nuevos, ¿no? Dentro de esto, habíamos visto el día de ayer que estábamos entrando en una protección de lavado de activos bajo tres líneas, y la primera línea arrancaba con la gestión regulatoria. Y tenemos que iniciar desde el meollo del asunto donde está todo, ¿no? Y donde viene, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, que directamente es quien establece los parámetros o las recomendaciones como las conocemos, pero también que debemos considerar que son recomendaciones obligatorias de cumplimiento para los países miembros, en este caso, para el Ecuador al ser parte de ellos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que considerar que el GAFI, o el Grupo de Acción Financiera Internacional, es una organización intergubernamental creada en el 89 por países integrantes del G7, que fija los estándares internacionales y promueve la efectiva implementación de políticas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como también otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional, la seguridad y la paz mundial, ¿no? Entonces, desde este punto nosotros debemos considerar el tema de Gafi, que debemos estar súper atentos con estos parámetros, y que a su vez también debemos considerar que es quien directamente, ¿no?, establece, promueve los estándares a seguir, ¿no? Es quien fija los estándares a seguir, es quien nos da a nosotros la normativa, es quien nos dice cómo vamos a trabajar en el tema de prevención de lavado de activos. Entonces, directamente son ¿Ya? Ya, quienes... hagamos. Hasta aquí el 15. ¿Borro? Y, perdón, un Ay, segundito. no. Entonces ya me equivoqué. Ok, listo. Entonces son directamente quienes a nosotros nos establecen y nos dicen cómo vamos a trabajar en prevención de lavado de activos. Y nosotros, dentro de la cooperación, dentro de formar parte de este grupo, tenemos que cumplir. Y es ahí donde vienen las estructuras. Luego, tenemos que conocer también que actualmente GAFI cuenta con 37 miembros, y de ellos 35 son de países, y los dos restantes miembros de la Comisión Europea, del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico. Y dentro de su estructura tiene 8 grupos regionales, que son la parte de la Asia y Pacífico, Caribe, la parte de Europa, Euroasia, el tema de Latinoamérica, el tema de el lavado de activos y el tema de África, ¿no? Entonces nos comenzaron a dividir porque Gafi como tal ya estaba sumamente grande y tenía muchos países, muchas regulaciones, muchas estructuras. Entonces por eso generó directamente 8 grupos para de ello comenzar a trabajar, y nosotros caímos dentro de Gafila, que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, o GAFILA. Entonces, como nota, como parte de la prueba que vamos a tener, nos van a decir, por ejemplo, Ecuador es parte de GAFI, GAFILA o el Grupo de Acción Financiera. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver que somos parte de GAFILAD como tal.
puesto que Gafilat es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera, GAFI, y este Gafilat está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. ¿Ah? Entonces, como Gafi fija las normativas a seguir, fija las estructuras y todos estos parámetros no eran los mismos para Europa que para América, ¿no? Y a su vez tampoco van a ser los mismos para Norteamérica o Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica. Entonces, es ahí donde se comienza con estos parámetros, ¿no? Y si se dan cuenta, arrancamos toda la parte de Latinoamérica porque entra desde Chile, la parte más baja, y llega hasta México. No incluye a Estados Unidos, Gafilat. Y es ahí donde comienza con las normativas. Y a su vez, nos emite lo que conocemos como las 40 recomendaciones del GAFI. Y de aquí necesito que me ayuden poniendo en el chat quiénes de ustedes conocen las 40 recomendaciones de GAFI. Pónganme de igual manera si las conocen o no las conocen dentro de los mensajes, porque eso vamos a comenzar a desarrollar hoy día y también vamos a comenzar a ver ciertas estructuras. ¿Por qué? Porque son cosas que nosotros debemos ir desarrollando, ¿no? Entonces, ¿quién conoce? ¿Quién se sabe las 40 recomendaciones de Gafi? ¿Quién tiene este librito de recomendaciones? ¿O quién ha entrado a la página como tal, no? Entonces, recuerden que conmigo no hay vergüenza en decir no. O sea, el decir no para mí es bueno porque es donde vamos a enfocarnos y donde vamos a crear herramientas de apoyo para ustedes, ¿no? Entonces, posiblemente podemos hacer un taller solo de las 40 recomendaciones, un gratuito que puede ser dentro de este año, puede ser al inicio del próximo año, para ver bien a detalle estas recomendaciones y cómo están conectadas con nuestras normativas. Sin embargo, nosotros sí tenemos que considerar que cuando yo soy un profesional con conocimientos técnicos y todo mi trabajo nace de Gafi y nace de las recomendaciones, yo debo tener un conocimiento de estas recomendaciones. ¿Listo? Entonces, aquí el grupo me da 40 recomendaciones y lo gracioso para mí es que son recomendaciones de aplicación obligatoria, ¿ya? Entonces, cuando es una recomendación no es obligatoria y cuando es una aplicación obligatoria no es una recomendación, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener estos pequeños conceptos que en lo personal no deberían manejarse, pero ya en la parte real sí se manejan, ¿no? Entonces, dentro de las 40 recomendaciones del GAFI, nosotros contamos con la evaluación de riesgos y aplicación de enfoque basado en riesgos, ¿no? Y si nosotros nos vamos, aunque ya vamos a entrar a cada uno más a detalle, detalle cortito, ¿no? Si nosotros nos vamos a nuestro manual de prevención de lavado de activos, si nosotros nos vamos a nuestra ley de prevención de lavado de activos, nos vamos a nuestro reglamento de prevención de lavado de activos, reglamento a la ley de prevención de lavado de activos, vamos a ver que nos dice que nuestras herramientas, nuestro trabajo y nuestra estructura está o debe mantener un enfoque basado en riesgos, ¿no? Entonces comenzamos a cumplir las recomendaciones. Luego me habla de la cooperación y coordinación nacional y es ahí donde a nosotros nos llega del Banco Central la estructura y que tenemos que hacer ciertas encuestas y subir cierta información, ¿no? Me llega de la UAFE y que se está haciendo el análisis que tengo que revisar. Y algunos de nosotros, no a todos, incluso nos ha pasado, si les ha pasado a ustedes, eh, que son parte de la evaluación de Gáfila. Y viene Gafi
y va a mi cooperativa, ¿no? Obviamente me avisan con tiempo, no es que va a llegar de la noche a la mañana. Se hace una estructura y viene a medir cómo están mis matrices, cómo están mis políticas, cómo están mis estructuras, cómo está mi seguimiento. ¿Qué pasa si ya se ha hecho? Algunas cooperativas ya han pasado por este proceso, algunos grupos de apoyo a cooperativas también han pasado por esto y directamente existe esta cooperación, ¿no? Luego se establece el tema como recomendación 3 que el lavado de activos debe estar establecido como un delito y por ello tenemos la ley, ¿no? De prevención del delito de lavado de activos. Nos habla de decomiso y medidas provisionales, del delito del financiamiento del terrorismo, sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y financiamiento del terrorismo, sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación, organizaciones sin fines de lucro. Nos habla también de leyes sobre el secreto de las instituciones financieras, la debida diligencia del cliente, el mantenimiento de registros, personas expuestas políticamente, banca corresponsal, servicio de transferencia de dinero y valores, nuevas tecnologías, la dependencia en terceros, controles internos y filiales y subsidiarias, países de mayor riesgo, reporte de operaciones sospechosas, revelación y confidencialidad, debida diligencia del cliente, otras medidas, transparencia y beneficio final de las personas jurídicas, transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas, regulación y supervisión de las instituciones financieras, facultades de los supervisores, relaciones y supervisiones de las APNFD, unidades de inteligencia financiera, responsabilidades de las autoridades en el orden público e investigativo, facultades de las autoridades de orden público e investigativos, transporte de efectivos, estadísticas, guías y retroalimentación, sanciones, instrumentos internacionales, asistencia legal mutua en el congelamiento y decomiso, extradición para delitos de lavado de activos y otras formas de cooperación internacional. Estas son las 40 recomendaciones de Gafi, las cuales nosotros debemos observar y que nosotros por nuestro cargo debemos conocer, ¿no? Debemos conocer, debemos estructurarnos, debemos entenderlas y debemos aplicarlas dentro de nuestro día a día. Sin embargo, ¿no? De nosotros quienes hemos conocido o sabíamos, por ejemplo, cuáles eran 10 de las 40 recomendaciones que tenemos. ¿Va? Entonces, ahí es un tema un poquito complejo. Sin embargo, vamos a ir revisando y vamos a revisar directamente desde la misma página de GAF cada una de estas para que ustedes puedan revisarlas, ¿no? Y miren, aquí están las recomendaciones donde ustedes pueden ingresar y pueden analizar y pueden tomar en consideración y tienen que darse un pequeño tiempo para leerlas y conocerlas y poder entender por qué cada resolución, por qué cada normativa, de dónde viene cada estructura y por qué cada vez nuestro trabajo es más complejo y también va generando un mayor reconocimiento, ¿no? Es así que, déjeme, voy a la recomendación 8. Y me dice, me habla sobre la evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos. Y aquí me dice que los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos y deben tomar acción incluyendo la designación de una autoridad o mecanismos para coordinar acciones para evaluar los riesgos y aplicar recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente los riesgos, ¿no? Nos da unas notas interpretativas y nos da también obligaciones y decisiones, ¿ya? Pero como esto es algo
de una parte tipo resumen, ¿no? A mí me dice que tengo que tener directamente un grupo, una persona, una autoridad o un mecanismo para coordinar estas acciones. Y esta autoridad, este mecanismo, este enfoque, debe directamente establecer los parámetros, sobre todo para el sector financiero, ¿no? Y aquí es la parte interesante donde me dice que debemos aplicarlos. Y ahí es donde yo les digo, ¿cuáles son para nosotros como Ecuador, ya, estos mecanismos o esta autoridad? ¿Y cuál sería mi respuesta? ¿Quién sabe cuáles son los mecanismos o autoridad que está encargada de esta rama, está encargada de esta recomendación y que nos ayuda a cumplir con el GAFI? ¿Alguien? Bueno, vamos ahí por el tiempo, les voy respondiendo yo, ¿no? Tenemos primero la Junta de Política Financiera y Monetaria del Ecuador, que es el ente rector en prevención de lavado de activos. Es quien nos establece las normas políticas y procesos a seguir en materia de prevención de lavado de activos. Luego, yo tengo un ente técnico que es la UAFE, que es el encargado de la recopilación de información, el análisis de información y el seguimiento de esta información. Entonces, como parte de la prueba, ustedes van a tener quién es el ente rector en materia de prevención de lavado de activos en el Ecuador. Y van a tener opción de escoger entre la UAFE, entre la CEPS, entre la Junta de Política Financiera y Monetaria, y pueden tener otras opciones, ¿no? Entonces ustedes deben considerar y tener claro quién es parte de esto. Y otra pregunta puede decir, ¿cómo se cumple la recomendación 1 de Gafi? ¿Listo? Entonces, ¿por qué yo les voy dando respuestas, no? Para que ustedes vayan tomando nota. Porque en esta parte, y como ustedes saben, nosotros tratamos de no medirnos por un tema de pruebas, sino por un tema de aprendizaje que tengan ustedes, ¿ya? Y adicionalmente, aunque llevamos el registro de los ingresos a las clases, siempre nos pasa que la persona que llega a la última clase es la primera que me pide certificado. Entonces, vamos a ir haciendo el análisis, vamos a ver las pruebas y vamos a entregarles el certificado a los asistentes y a los que superen directamente las pruebas. ¿Para qué? Para generar incluso la validez de la capacitación considerando el tiempo que yo estoy invirtiendo en ustedes y el tiempo que ustedes también están invirtiendo en aprender, ¿no? El tiempo que ustedes le están dedicando a la capacitación cuando podrían estarle dedicando a ver la telenovela. Entonces, es ahí donde nacen las pruebas y es ahí donde nosotros vamos a ir revisando y donde se recomienda que vayan analizando y viendo también estos parámetros. Luego, yo tengo la recomendación número 2 que me habla de la cooperación y coordinación nacional y me dice que los países deben Mil contar con disculpas, ¿me puede repetir la... mi internet no está bien. Por favor, ¿me puede repetir la parte de las regulaciones? ya. A ver, nosotros tenemos o estamos viendo el tema de las 40 recomendaciones de Gafi, ¿no es cierto? Y dentro de las 40 recomendaciones de Gafi vamos desde la número 1. Y la número 1 me está hablando a mí que los países deben identificar, evaluar, entender su riesgo y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismos para coordinar acciones para evaluar los riesgos. Ya. En este plano, dentro de nuestro país tenemos eh, los entes, la autoridad que está para el desarrollo de políticas y es la Junta de Política Financiera y Monetaria, que es la encargada de dar
la norma en materia de prevención de lavado de activos. Luego, en segunda línea, nosotros tenemos a la UAFE, que es el ente técnico de recopilación de información, análisis y estadísticas, manejo de datos en prevención de lavado de activos. Y luego ya tenemos las direcciones nacionales de prevención de lavado de activos, que son parte de cada ente de control, que tenemos una dirección en la SEPS, tenemos una en la super de compañías, en la super de bancos, tenemos en los diferentes entes de control. Entonces, de esa manera nosotros cumplimos con la recomendación número 1 y nosotros tenemos que conocer quiénes son y cómo se desarrollan dentro de nuestro país y cómo damos cumplimiento a estas recomendaciones que nos da Gafi como tal. Entonces, de esa manera cumplimos con la recomendación número 1. Luego pasábamos a la recomendación número 2, donde nos habla de la cooperación y la coordinación nacional y nos dice que los países deben contar con políticas a escala nacional que tomen en cuenta riesgos identificados, los cuales deben ser sometidos a revisión periódica y deben designar a una autoridad o contar con un mecanismo de coordinación o de otro tipo que sea responsable de dichas políticas, ¿no? Entonces, volvemos a la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, volvemos a la UAFE, porque son quienes nos comienzan a dictar a nosotros políticas y a su vez también son quienes comienzan a hacer, en el caso de la UAFE, los análisis anuales, bianuales de el riesgo país, ¿no? Pero no estoy hablando del riesgo país que nos dicen por un cambio de gobierno, el riesgo país que me dicen que tengo 1000 puntos, sino el riesgo país en base al lavado de activos, en base a lo que vimos ayer, que eran delitos precedentes, que eran amenazas latentes, amenazas emergentes y en desarrollo de las estructuras de nuestras provincias. Entonces, ahí es donde nosotros cumplimos con la recomendación 2 y nosotros vamos a ir viendo preguntas de cada una de las recomendaciones en base a lo que hemos ido revisando dentro de la clase. Si tienen dudas, preguntas, por favor, ya saben, pueden eh, hacerlo en algún momento, ¿no? Luego, ¿no? Me dice recomendación delito de lavado de activos. Y aquí dice los países miembros obviamente deben tipificar el lavado de activos en base a la Convención de Viena y la Convención de Palermo. Los países deben aplicar el delito de lavado de activos a todos los delitos graves con la finalidad de incluir la mayor gama posible de delitos determinantes o delitos precedentes, ¿ya? ¿Cómo cumple el Ecuador en esta recomendación? Tenemos una ley de prevención de lavado de activos, tenemos un reglamento a la ley de prevención de lavado de activos, tenemos resoluciones por cada ente de control o por cada tipo de persona, modelo de negocio, y tenemos adicionalmente contemplado dentro de el Código Integral Penal al lavado de activos y directamente tenemos establecido penas para este delito, ¿no? Sanciones. Tenemos directamente toda esa estructura y de esa manera el país cumple con la recomendación 3 que habla del delito de lavado de activos. Y muy posiblemente una de las preguntas sea, ¿cómo cumple el Ecuador con la recomendación número 3 de GAFI? Y las opciones pueden venir o pueden estar desde establecimiento de ley, reglamento y resoluciones, implementación de la UAFE o estructura y creación de la Junta de Política Financiera y Monetaria. Entonces ahí es donde ustedes comienzan a escoger y vamos a irnos desarrollando. Como les digo, para mí lo importante es que ustedes vayan aprendiendo y obviamente no se van a aprender todo de memoria, pero sí me interesa que les nazca o queden ustedes el interés de comenzar a revisar más a profundidad las recomendaciones, porque de las recomendaciones nació nuestra ley, de las recomendaciones nació nuestras
resoluciones. De las recomendaciones nació la misma UAF y de las recomendaciones está el trabajo que nosotros debemos hacer día a día y debemos saber por qué hacemos eh, una debida diligencia o que contemple una debida diligencia. Con esto, yo paso a la recomendación 4, donde me habla de decomiso y medidas provisionales, donde Gafi me dice que los países deben adoptar medidas similares a las establecidas en la Convención de Viena, la Convención de Palermo y en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, incluyendo medidas legislativas que permitan a sus autoridades competentes congelar o incautar y decomisar lo siguiente, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, bienes lavados, productos de o instrumentos utilizados o destinados para el uso en delitos de lavado de activos o delitos determinantes o precedentes, bienes que son el producto de o fueron utilizados o que se pretende utilizar o asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos terrorismos u organizaciones terroristas o bienes de valor equivalente, ¿no? ¿Qué sucede y qué pasa dentro de nuestra legislación cuando yo envío un ROS y la UAFE analiza, establece que sí está manejándose un lavado de activos, arma el caso y mismo caso es pasado a fiscalía, fiscalía manda a la función judicial, levanta un proceso y justamente hoy leía algo que nosotros debemos estar enterados, que en el Ecuador tenemos actualmente 25 casos, déjenme, les voy a dar el valor exacto, eran 25 casos, solo un segundo. Ecuador, 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 Ecuador. Red, un segundito. Ya, Ecuador mantiene en este momento 25 casos de lavado de activos que se están llevando desde la fiscalía, ¿ya? Entonces, como se está manejando, nosotros tenemos que analizar y ver estos casos, si bien no vamos a tener toda la información, en qué provincias, cómo se está desarrollando, si tiene conexión con alguna de las actividades que nosotros tenemos, que estamos manejando, y cómo afecta eso a mi riesgo de mercado. ¿Qué sucede, no? En nuestro país, cuando un juez determina que yo estoy en un delito de lavado de activos o soy investigado por un delito de lavado de activos, resulta que vienen las medidas cautelares, las cuales me prohíben la salida del país y me congelan mis bienes, ¿no? Entonces ustedes han visto en noticias que dicen, se prohíbe la salida del país de tal persona por un delito de lavado de activos. Se congela los bienes y donde también la ley me dice que si bien yo como cooperativa no puedo congelar bienes, yo como cooperativa estoy obligado a congelar los bienes cuando un juez me lo solicite. Entonces, ha habido ya casos en el Ecuador donde se congelan los bienes, donde se manejan estas estructuras y donde estos dineros terminan pasando a las arcas del Estado, ¿no? ¿Qué sucede? Que si bien no está conectado 100% con lavado de activos, pero sí está conectado con parte de la normativa de los decomisos y las medidas provisionales. Aquí vienen los parámetros de coactivas también, ¿no? Que como saben, en la norma a mí me establece que yo debo revisar coactivas al menos una vez en el día y que yo debo retener los fondos de acuerdo a lo que establece la autoridad competente, el juez de coactivas, y que en el caso de yo no hacer las revisiones y de no manejarme los procesos de coactivas, yo puedo tener una sanción.
¿ya? Entonces, es muy importante el tema de coactivas, porque yo me he topado con instituciones donde me dicen, yo reviso cada 2 meses, yo reviso al mes, yo reviso a la semana. Entonces, yo tengo que ver si es que esta revisión está cumpliendo con la normativa y no me está generando un riesgo. ¿Por qué? Porque como vimos en la primera recomendación, todo trabajo que nosotros desarrollamos tiene un enfoque basado en riesgos. Y quizás nos estamos saltando por una revisión o por falta de conocimiento. Luego, yo tengo la recomendación número 5 que me habla del delito del financiamiento del terrorismo y de igual manera nos dice que los países deben tipificar el delito del financiamiento del terrorismo en base al Convenio Internacional para la Represión de Financiamiento de Terrorismo y deben tipificar no solo el financiamiento de actos terroristas, sino también el financiamiento de organizaciones terroristas y terroristas individuales, aun en ausencia de un vínculo con un acto o actos terroristas específicos. Es así que los países deben asegurar que tales delitos sean designados como delitos terminantes de lavado de activos. Y es por eso que si nosotros nos vamos a Colombia, a Chile, a Perú, a México, me dice, ¿no? Ley de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo o financiamiento del terrorismo. Entonces, ¿cómo estoy cumpliendo yo mi recomendación 5 con mi ley como tal? ¿No? Eh, las coactivas en el buzón de la institución nos manda todos los días la SEPS, los juicios de coactivas en PDF. Y ahí es donde nosotros tenemos que revisar porque ahí es el mecanismo. No hay todavía un sistema que nos permita revisar como todas en grupo. Existen varias instituciones que nos venden bases de datos, que nos venden estas revisiones. Únicamente tenemos que nosotros como cumplimiento hacer un seguimiento, no hacer una medida. Entonces, ¿yo qué suelo hacer? Reviso al azar, reviso el día miércoles los, las coactivas que llegaron de las SEPs y consulto una o dos. Entonces, si es que me salen, el sistema me está generando realmente el trabajo. Si no me salen, realmente el sistema que yo estoy contratando me está generando un riesgo. Entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a revisar esos parámetros. Retomando, ¿no? La recomendación 5 me habla del delito del financiamiento del terrorismo y me dice que debe estar tipificado. Entonces, yo tengo que revisar en mi norma, en mi ley, y yo veo un nombre enorme, ¿no? Que dice Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Delitos como el terrorismo. Entonces estoy cumpliendo con la recomendación 5. Y con eso estoy dando paso a lo que me dice Gafi dentro de sus recomendaciones. Luego, yo paso a la recomendación 6 que me habla de sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y financiamiento del terrorismo. Y me dice que los países deben implementar regímenes de sanciones financieras para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y el financiamiento del terrorismo. Las resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos y que aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición directa o indirecta de o para el beneficio de alguna persona o entidad, ya sea designada por o bajo autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo de conformidad con la resolución 1267 de 1999 y sus resoluciones sucesorias
designadas por ese país en virtud de la resolución 1373 del 2021, ¿no? Entonces aquí hay algo interesante que a mí me dice, ¿no? Las resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos. Entonces, cuando llega a mi cooperativa una orden de juez que me dice congélese los recursos, los fondos de tal persona, yo no es que puedo congelar después de un mes, después de una semana, al otro día es que justo hoy día me estaba ocupado, me olvidé. No, yo tengo que congelar inmediatamente. ¿Qué sucede? Que no nos van a mandar a nosotros uno a uno un oficio diciendo congelen los recursos de tal persona, ¿no? Y ahí está justamente las revisiones de coactivas y retenciones financieras. ¿Por qué? Porque sale una orden de juez en la cual dice, ya, ordénese a todo el sistema financiero nacional congelar los fondos de tal persona, ¿ya? ¿Qué sucede? Que si yo reviso al mes, posiblemente esta persona sabía que tenía recursos en mi cooperativa y para cuando yo quise recién revisar, ya el dinero salió. Y como el dinero salió, no se está cumpliendo la recomendación internacional y yo puedo tener una sanción. ¿Por qué? Porque no estoy observando una orden directa de un ente de control, ¿no? Entonces, es por eso que estas revisiones nosotros no podemos manejarlas a la ligera y no tenemos que decir, es que yo reviso cada 15 días, yo reviso cada mes, cada 2 meses, porque yo ahí, como les digo y como hemos conversado ya con algunos que he tenido clases, yo estoy trabajando en un plano de mantener una velita y que no pase nada con mis socios. Y no podemos trabajar de esa manera. Con eso, yo me paso a la recomendación 7 que habla de sanciones financieras dirigidas y relacionadas con la proliferación. Y me dice que los países deben implementar sanciones financieras dirigidas para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la prevención, represión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento. Estas resoluciones exigen a los países que congelen sin demora los fondos u otros activos de y que se aseguren que ningún fondo u otro activo se ponga a disposición directa o indirecta de o para beneficio de alguna persona o entidad designada por o bajo la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, en este punto, y por eso es que tenemos un asterisco, ¿no? En el Ecuador, de donde mantenemos y de donde estamos estructurados, por lo menos no tenemos a momento un manejo de directamente este tipo de armas de destrucción masiva. Sin embargo, sí hemos observado que generalmente sale información y dice, se le emite una sanción a China por esto, se le emite una sanción a Corea por esto, se emitió una sanción a Rusia por justamente estas armas de destrucción masiva, ¿no? Ustedes han visto que dice se congela a fondo, se congela. Entonces, son herramientas que se están manejando que de momento, ¿por qué? Porque al igual que el terrorismo, de momento en el Ecuador no tenemos esta estructura, pero que nosotros tenemos que estar sumamente atentos y conocer las recomendaciones y también conocer por qué vienen, ¿no? Porque a veces decimos, se le impuso una sanción a Japón por que han estado armando una bomba nuclear, pero desconocemos que hay un tratado internacional que directamente maneja eso. Entonces, es ahí donde se van cumpliendo recomendaciones. Y si bien hay recomendaciones de las 40 que no nos aplica, nosotros debemos tener conocimiento de fe de estas. Es así que llegamos ya a la recomendación 8
y me habla de las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Y me dice que los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a entidades sin fines de lucro que el país ha identificado como vulnerables para su abuso para el financiamiento del terrorismo, ¿no? Y es por eso que las fundaciones como tal también son sujetos obligados. Las fundaciones se manejan como sujetos obligados y por ende, cuando abren una cuenta en nuestras cooperativas, nosotros debemos analizar el cumplimiento de todos los parámetros y toda la normativa que tienen en prevención de lavado de activos, incluido el oficial de cumplimiento, los manuales y las estructuras de prevención. Asimismo, nosotros hoy por hoy está naciendo o se está ya identificando una amenaza que está generándose dentro de las cajas de ahorro. Y si ustedes ven, incluso ya la UAF en este momento, y está en un análisis para integrar a las cajas de ahorro como sujetos obligados, porque como son entidades de libre administración, no tienen como tal una, un ente regulador, no tienen estructuras de seguimiento, sino más bien solamente un registro con la SEPS, directamente ellos, aunque la norma, ¿no? Establece que una caja de ahorro no puede tener captaciones, que una caja de ahorro tiene que tener un limitante para sus miembros, es decir, que puede ser de un barrio, que puede ser de una empresa, que puede ser de un sector específico. Si nosotros nos vamos a la realidad, las cajas de ahorro están funcionando hoy por hoy casi como cooperativas, ¿ya? Y dentro de este funcionamiento como cooperativas, vienen a mi cooperativa y me dicen, Javier, necesito abrir una cuenta que muevo X cantidades de dinero y que justifico con aportes de mis socios, ¿no? Entonces, ahí es un riesgo, una amenaza que están haciendo y que muy posiblemente el próximo año nos va a dar unos cuantos análisis, unos cuantos estudios y la integración dentro de sujetos obligados. Entonces, desde ya es muy importante que ustedes estén atentos para aquellos que manejen socios de cajas de ahorro. No les digo cierren cuentas, ojo, no les digo no acepten, pero sí protéjase. Revisen, si bien hay cosas que no van a tener, pero firmarme una licitud de fondos sí lo van a hacer. Pedir el listado de los miembros si vamos a hacerlo. Pedir la personería jurídica si lo van a hacer. Pedir el registro en la SEP si lo van a hacer. Y con eso nosotros nos cubrimos mientras sale la normativa para la regulación de las cajas de ahorro, que ya se está trabajando hoy por hoy en esos planos. Luego, yo tengo mi recomendación 9, ¿no? Y me dice ley sobre el secreto de las instituciones financieras y los países deben asegurarse que las leyes sobre el secreto de institución financiera no impida la implementación de recomendaciones GAFI. Y es aquí donde tenemos el tema de el sigilo bancario, donde tenemos el tema de la seguridad de la información, donde nosotros tenemos todos los parámetros de investigación y donde también cuando la UAF integró a los abogados y a los contadores, incluso pusieron una acción de protección porque decía que era anticonstitucional, que se violaba el secreto cliente, el secreto cliente y que varias estructuras, ¿no? Y donde no les dieron paso. ¿Por qué? Porque directamente
Vamos en un cumplimiento de un convenio internacional. Nuestra Constitución lo permite así y directamente no se viola ningún derecho. Entonces, ¿cumplimos la recomendación 9? Sí, la estamos cumpliendo con todos los parámetros y leyes que tenemos actualmente. Luego, me habla de la debida diligencia y esta sí, aunque está un poquito larga, vamos a comenzar a revisar lo más que podamos, ¿no? Y me dice que debe prohibirse a las instituciones financieras que mantengan cuentas anónimas o cuentas con nombres obviamente ficticios. Deben exigirse a las instituciones financieras que emprendan medidas de debida diligencia al cliente cuando se establecen relaciones comerciales. Se realizan transacciones ocasionales por encima del umbral aplicable designado y aquí me habla de euros, ¿no? Me habla de 15.000. Sin embargo, nosotros tenemos una norma interna que eh, el tema de las aplicaciones van por los $10.000, ¿no? Ante transferencias electrónicas en circunstancias que aborda la nota interpretativa de la recomendación 16 que ya vamos a ver, cuando existe una sospecha de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, o la institución financiera tiene dudas sobre la veracidad o idoneidad de los datos de identificación sobre el cliente obtenidos previamente. Entonces aquí ya me da mis parámetros de debida diligencia. Y si nosotros nos vamos a la ley, nos vamos al reglamento, la resolución, nos habla de debida diligencia, nos habla de parámetros de debida diligencia y nos habla de toda esta estructura. Entonces nosotros estamos cumpliendo, pero más allá del cumplir por cumplir, que siempre les digo yo, tenemos que tener un conocimiento de fe y donde me dice a mí Gafi por qué son estos y cómo deben manejarse, ¿no? Y es aquí donde me dice, en principio, el principio de que las instituciones financieras deben llevar a cabo la debida diligencia al cliente debe plasmarse en ley, ¿no? Cada país puede determinar cómo impone obligaciones específicas de debida diligencia, ya sea mediante ley o medios coercitivos. Nosotros tenemos por ley. A su vez, me dice que las debidas diligencias a tomar son las siguientes: identificar al cliente y verificar la identidad del cliente utilizando documentos, datos o información confiable de fuentes independientes, ¿no? Por tema de documentos falsificados incluso. Identificar al beneficiario final. ¿Quién es el beneficiario final? ¿Quién es el que está estructurándose? ¿Quién es el que está manejando los dineros? ¿Quién es el que está manejando las cuentas? Y yo veo día a día un montón de cuentas que se manejan con un plano de poderes, ¿no? Entonces, el que hace la transacción es Pepito, ¿ya? Lo hace a nombre de Juanito porque tiene el poder de Juanito, pero el dinero se utiliza en Lucía, ¿ya? Entonces, ¿quién es el beneficiario final de esta transacción? Lucía, ¿ya? Porque es quien está utilizando el dinero, quien está manejando el dinero, y nosotros tenemos que hacer la debida diligencia de las tres, de Juanito, de Pepito y de Lucía. Eso nos dice a nosotros nuestra normativa, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer debida diligencia de los tres. Y a veces nos vienen y nos dicen, no, pero es que yo estoy firmando en nombre de mi hermano, entonces tiene que hacerle a mi hermano. ¿Ya? Pero el hermano no está. Usted está transaccionando. Y lo que es mucho peor que ya nos ha pasado, que el hermano dejó un poder para que le ayude a hacer ciertas operaciones y dentro de ese descuido también dejó un poder ampliamente para todo, ¿no? Universal. Entonces me dice, por si acaso yo tenga que vender, por si acaso yo tenga que comprar, por si acaso yo tenga que abrir una cuenta, tenga que hacer un trámite en el SRI, o sea, te dejo un poder con amplios poderes y esos amplios poderes se generan también para firmar o acceder a deudas o algún tema de el sistema financiero. Entonces,
a veces resulta que yo hice un préstamo a nombre de mi hermano con el poder porque mi hermano tenía un buen buró de crédito y mi hermano ni se enteró. En ocasiones yo he pagado el crédito al punto que cuando ya regresó mi hermano, ni enterado de que tuvo un crédito y lo cubrí yo de manera adecuada. Y en otras ocasiones, cuando recién viene, se acaba de enterar que tiene un crédito, que tiene una estructura y que tiene ciertos inconvenientes. Entonces, por eso es que la norma, la ley, el reglamento, las resoluciones y la recomendación de Gafi nos habla siempre de identificar el beneficiario final. Y es aquí donde muchas veces tenemos inconvenientes o problemas casa adentro. ¿Por qué? Porque se maneja de un plano de que yo le hago al que está haciendo la transacción o le hago al que está firmando, independientemente si el que está firmando lo está haciendo con un poder. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Es así que nos dice que también se debe realizar una debida diligencia continua de relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esta relación para asegurarse que las transacciones que se realicen sean conscientes con el conocimiento que tiene la institución sobre el cliente, su actividad comercial y el perfil de riesgo, incluyendo cuando sea necesario la fuente de los fondos, ¿no? Entonces, yo parto siempre de el conocimiento, parto de mi análisis de riesgo inherente y con ello busco establecer mi nivel de riesgo y mis tratamientos que voy a seguir. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es cuando yo veo el perfil, ¿no? Pregunta, dice, si la persona que otorga el país está fuera del país, ¿cómo se debería hacer la debida diligencia? A ver, ¿cuál es la debida diligencia que a mí me establece la norma, no? Revisión en listas de control, ¿verdad? Revisión en función judicial, en fiscalía, antecedentes penales. Entonces, yo esté en Ecuador o esté en la China, a mí me pueden revisar esos parámetros, ¿no? A mí me pueden revisar y me pueden imprimir esos parámetros, ingresar a la página del Banco Central y revisar los datos, entrar a los diferentes sistemas, registro civil, SRI, fiscalía, función judicial, en el tema de no homónimos, sentenciados, OFAC, y me pueden revisar porque no necesitan que yo esté ahí presente. Entonces, la revisión es obligatoria, pero aún más yo tengo que hacer o establecer un monitoreo porque me está firmando un tercero con un poder y ahí directamente puede generarme un riesgo, porque pasa muchas veces de igual manera que con las cuentas de menores de edad, ¿no? Que dicen, como es menor de edad, no le van a revisar o no va a haber un seguimiento. Entonces yo digo, como está fuera del país, no va a haber un seguimiento. Entonces, a veces el desconocimiento nos lleva a cometer errores y nosotros como oficiales de cumplimiento debemos estar prestos para identificar ese tipo de errores. Luego voy a la recomendación 11 que me habla de mantener registros y me dice que se debe exigir a las instituciones financieras que mantengan por un periodo de al menos 5 años todos los registros necesarios sobre las transacciones, tanto locales como internacionales, para que éstas puedan cumplir con rapidez con las peticiones de información solicitadas por las autoridades competentes. En el Ecuador se habla de 7 y 10 años. eh, el tema de los registros, de los archivos, de los documentos, ¿no? ¿Qué sucede? Que sí, ya, y me ha pasado a mí, que vamos y revisamos y no tienen registro de hace un año. Revisamos un tema de matrices de riesgos y no tiene del socio que abrió la cuenta ayer, peor aún del socio que abrió la cuenta hace 3 años.
Y ahí la norma me dice que yo debía tener la matriz de riesgos. Y no es que se esté implementando en este momento, ¿no? Si nosotros vemos la ley anterior del 2014, las resoluciones del 2014, ya nos hablaba de matrices de riesgos. Entonces estamos cayendo en incumplimientos, ¿ya? ¿Qué me dice aquí? A ver. ¿Qué proceso sería el correcto si un socio tiene una cuenta en la institución, pero él se fue a otro país y desde allá está transfiriendo a su cuenta que vendría a ser una acreditación SPI? En el caso, ¿cómo procedemos para hacer firmar licitud de fondos si el socio no está en el país? Ya. Primer punto, nosotros no podríamos hacer firmar licitud de fondos porque él no está en el país y existe un control, existe un seguimiento donde se establece un sistema migratorio que me dice que él no estuvo en el país y por ende no pudo haber firmado ningún documento. Primer plano, ¿no es cierto? Segundo plano, yo debo identificar, y para eso está el CRS, donde yo informo que mi socio está en un segundo, tercer país, desde donde se está manejando la transacción y desde donde directamente se está estableciendo mis estructuras. Incluso el CRS es parte de mi debida diligencia. Tercero, si yo tengo un socio que me dice que está en Estados Unidos y mes a mes me está haciendo una ingresos o transferencias por valores superiores, hablemos de unos 10.000, 15.000, 20.000 dólares a la cuenta por transferencia, aun cuando viene eh, bancarizado y yo identifico porque le pido información y no me la entrega, que es una actividad de una duda razonable, una sospecha, yo puedo emitir un ROS. Y al emitir un ROS también estoy cubriendo los parámetros, ¿no? Entonces, hice debida diligencia, hice CRS, por lo cual no están firmadas las licitudes de fondos, y emití un ROS, con lo cual yo tengo cubierto todos los ángulos para que no se generen un problema. ¿Por qué? Porque también me he topado con cooperativas que dicen, no, lo que pasa es que nosotros como nos llevamos con el socio, le mandamos la licitud de fondos a Estados Unidos, él firma y me manda a regresar, ¿no? Ahora también se ha tomado en cuenta las firmas electrónicas. Entonces, no es que como el socio tiene firma electrónica, directamente me manda con firma electrónica y ese es mi respaldo. ¿Qué sucede? Que en el caso de manejarse un lavado de activos, todo eso se cae. ¿Por qué? Porque hay un documento de migración del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde dice que la persona no estuvo en el Ecuador y podemos caer incluso en falsificación de firmas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese parámetro. Pero con el envío del CRS directamente nosotros ya cubrimos la falta de firma en la licitud de fondos. Sí, quedaría directamente sin firmar licitud de fondos y adjuntamos dentro de la carpeta de este socio la debida diligencia, el CRS enviado y todos los documentos que cubrimos. ¿Ok? Y también podemos hacer incluso un monitoreo de esa cuenta. Listo. Luego, como les decía, el mantenimiento de registros. El Ecuador me habla un mínimo de 7 años, de 7 a 10 años los registros en toda la rama, ¿no? Lavado de activos, contabilidad y todos estos parámetros. Entonces, si yo tengo este tiempo directamente por ley, cumplo con la recomendación de Gafi y cumplo con las estructuras. Por eso es que cuando a mí la UAFE me envía un oficio o me manda un documento con carácter reservado que me dice, tienes que enviarme la carpeta de tal socio, yo no puedo decir no la tengo.
Es por eso que también yo puedo extender un plazo de hasta 15 días, siempre y cuando yo diga, mira, lo que pasa es que directamente mi cooperativa, como ya es un segmento uno, el archivo lo maneja de manera tercerizado, esto se envía a unas bodegas, las bodegas las tienen en tal ciudad, en tal provincia, y para solicitar yo tengo que hacer un requisito o una solicitud por seguridad de la información, y para entrar a las bodegas y buscar eso se va a demorar unos 15 días. Entonces, ahí es donde yo sí puedo justificar y me van a extender plazo para que yo pueda complementar. Pero ¿qué sucede? Que si yo soy un segmento 4 o 5, donde tengo una mínima cantidad de socios, 200, 300, 500, no tengo un parámetro de un archivo externo y yo pido una extensión de plazo, ahí yo qué imagen estoy dando, que recién voy a buscar la información. Recién voy a crear la carpeta y muy posiblemente voy a falsear información para cubrir el requerimiento del ente de cómputo. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ya, dice una pregunta adicional, voy a ver. Ya, dice. En la noche, la matriz de riesgo se le realiza a cada socio que empieza la relación comercial con la cooperativa. Sí, debemos tener, porque incluso recuerden que en el informe de riesgo que tenemos que enviar cada año, hay una sección que a mí me dice de tus socios, cuántos están en riesgo medio, cuántos están en riesgo alto, cuántos están en riesgo bajo, ¿ya? Entonces, si yo no tengo una matriz de riesgo por cada socio, ¿cómo puedo tener esa información? Entonces, por eso se manejan diferentes tipos de matrices para el riesgo inherente, el riesgo residual, el seguimiento de los eventos de riesgo y la matriz por contraparte. Perdón, entonces sí es muy importante esto de la matriz por socio. Luego me dice una pregunta más, en el caso de socio envié un correo manifestando que va algún tiempo en otro país y cuando vuelve va a firmar el fondo lícito. Igual lo reportamos CRS. Sí, recuerden que el CRS se habla de residencia fiscal, entonces me dice dónde está viviendo el socio. Aun cuando, o es peor si yo tengo un correo del socio que me dice, vea, yo estoy viviendo en Estados Unidos y yo voy a ir al Ecuador el próximo año, ahí le firmo todo. ¿Por qué? Porque yo sé dónde está viviendo. Entonces, si yo no le reporto en el CRS, yo directamente estoy teniendo o estoy incumpliendo con la normativa y por ende voy a tener sanciones. Recuerden que la sanción por el envío erróneo o el no envío del CRS es de $106,000. Y ya tenemos cooperativas a las que sí se les ha cobrado esos valores. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué me dicen? En caso de matriz, si nos refleja un riesgo bajo, ¿es necesario realizar debida diligencia? Sí. Sí, porque recuerden que por normativa y por ley nosotros tenemos dos tipos de debidas diligencias, debida diligencia simplificada y debida diligencia ampliada. Debida diligencia simplificada que es aplicada al riesgo bajo y debida diligencia ampliada que es aplicable a riesgo medio y alto o los que estén dentro de estos rangos. Adicionalmente, también tenemos que considerar que nosotros debemos establecer el procedimiento de debida diligencia simplificada y debida diligencia ampliada, y ahí es donde nosotros tenemos que ir cruzando esos parámetros. Inge, si tengo un socio que sacó un crédito y viajó a Estados Unidos y no contesta los mensajes, ¿cómo puedo hacer en ese caso? Perdón, yo sé que está en Estados Unidos, ¿no es cierto? En el CRS yo le notifico como que está en Estados Unidos, pero que la dirección como tal está desconocida. Entonces, yo informo que está en Estados Unidos, pero que desconozco la información y con eso cubro, ¿no? Porque en el momento en que él haga una transacción financiera o bancaria en Estados Unidos,
y se registre como que él está en otro país y cruzan la información, y yo le pasé que todavía estaba en Ecuador, puedo tener una sanción. Listo. ¿Quién envía el CRS? ¿El personal de la cooperativa o el oficial de cumplimiento? A ver, aquí nosotros tenemos una duda fuerte, porque ¿qué nos dijo el SRI, no? El CRS se envía a la persona designada por la cooperativa para el envío. Lo normal y lo obvio es que envíe el contador. ¿Por qué? Porque se envía con la clave de contador. Y el contador como tal no me va a prestar a mí su clave para que yo envíe el CRS, ¿no? Sin embargo, hay cooperativas que todavía hay desconocimiento aquí, dice el oficial de cumplimiento y le achaco más trabajo al oficial de cumplimiento. Pero ¿qué sucede? Que si no se envía el CRS, tiene una sanción de $106,000 que ya se han cobrado. De lo que conozco, ya se han cobrado a 5 cooperativas y dentro de esta estructura, luego yo le quiero cobrar al responsable, ¿no? ¿Y quién va a pagar $106,000? Yo prefiero renunciar que quedarme ahí trabajando unos 10 años para pagar eso. Entonces, el Estado como tal le cobra a la cooperativa y luego ya es como que tu cooperativa peleate con el responsable. Pero debería ser, desde mi punto de vista y desde mi recomendación, el contador, por incluso el tema de seguridad, por el tema de claves y de estructuras. Pero sí hay cooperativas que le han cargado eso al oficial de cumplimiento. Entonces, ya depende de mi cooperativa como tal. ¿Listo? Entonces, con eso nos pasamos a la recomendación número 12 y donde nos habla de las personas expuestas políticamente. Entonces, si se dan cuenta, todas estas resoluciones, perdón, todas estas recomendaciones están conectadas con el trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Sin embargo, nosotros como tal desconocemos por qué hacemos cada cosa. Y más adelante vamos a ver que hay una norma para las personas, para los PECs políticamente expuestos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hasta este momento nosotros algunos hemos contratado algún sistema que me da PEPs, otros estamos utilizando el Banco Central, pero llega un punto que yo no estoy analizando, por ejemplo, los asesores de un PEP, ¿no? Porque yo puedo saber quién es el alcalde de mi ciudad, pero muchas veces yo no sé quiénes son los asesores del alcalde y por ende estoy cayendo en incumplimientos. ¿Por qué? Porque la resolución me dice que ahora yo tengo que tener mis listas propias, ¿no? Y que a su vez yo determino mediante política aprobada por Consejo de Administración qué tiempo después de ser un funcionario público se mantiene como PEF. Entonces, antes había una regulación que me decía 2 años después de haber dejado el cargo, que una estructura, que la UAFE me mandaba las listas y todas esas cosas. Ahora, como tal, ¿no es cierto? Como tal, yo soy la persona que debo crear mi lista de PEPs y yo soy la persona que debo establecer qué tiempo va a ser el PEP, ¿no? Si me preguntan a mí, lo recomendado es mantener los 2 años después de haber dejado el cargo. ¿Por qué? Porque también yo dejo mi cargo como alcalde y puedo tener en mi casa guardadito el dinero y si me dicen 6 meses, me dicen un año, ahí comienzo a sacar el dinero y comienzo a cruzar todo lo que me hice por corrupción, ¿no? Entonces, ahí es donde debemos establecer, pero así sea que ustedes me digan, no, en mi cooperativa se establece que 6 meses después de dejar el cargo ya deja de ser PEP. Eso debe estar mediante acta. A ver, si el gerente de la cooperativa es esposo del secretario del fiscal, es obvio, obvio es un PEP. ¿Qué se debe hacer si está renuente a que se le haga la debida diligencia? A ver,
Si él no se deja hacer una debida diligencia, yo tengo que informar al consejo o al comité de cumplimiento, ¿no? Primero, primero que nada, depende mi segmento. Porque si yo soy de un segmento 4, parte del comité de cumplimiento es del gerente, entonces eso va a quedar en informe. Entonces yo en informe simplemente establezco que es identificado que el señor gerente es un PEP, sin embargo no se ha podido realizar la debida diligencia de acuerdo a lo que establece la normativa. Punto. Porque si yo me pongo al brinco, como lo decimos, más rápido salgo yo que el gerente me entregue un documento, ¿ya? Si yo soy de un segmento 5, recuerden que el comité de cumplimiento está integrado por un vocal de administración, uno de vigilancia y el oficial de cumplimiento. Entonces puedo ingresar incluso para que me aprueben el envío de un ROS, al igual que en el segmento 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque directamente cualquier persona que se sienta o que no quiere colaborar para una debida diligencia es considerada como una duda razonable y se debería, según normativa, subir un ROS, ¿ya? Pero recuerden que el ROS subimos con la aprobación del consejo y si no tengo aprobación no puedo subir. En el tema de las juntas parroquiales sí son el tema de PEPs, pero nos tocaría revisar con la normativa, que lo vamos a ver, si mal no me equivoco, el viernes o el lunes, de cuáles son los cargos que entran de cajón en el tema de PEPs. ¿Listo? Vamos continuando con preguntas. A ver, estaba en Liliana. Andrea dice, si conocemos que uno de nuestros PEP son, nuestros socios son PEP, pero la SEP aún no me notifica o no me refleja las listas proporcionadas por las SEPs, ¿qué debo hacer? Llenar el formulario. A ver, primero, ¿no es cierto? Primerito, perdón, yo me voy a mi reglamento a la ley, donde mi reglamento a la ley me dice que la SEPs ni la UAFE me va a proporcionar a mí listas de PEPs. O sea, por ley ellos no nos van a proporcionar. Y el mismo reglamento a la ley me dice que yo, como sujeto obligado, debo crear mis propias listas de PEP. Entonces, yo no puedo estar en un plano en el que a mí me notifique la UAFE, me notifique la CEPS, que es un PEP, porque eso ya está por reglamento a la ley, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo debo, primerito, hacerle firmar el formulario y segundo, tengo que comenzar a generar un listado mío. Y por eso es que si ustedes ven en la plataforma de la escuela, tenemos una sección de PEPs donde tenemos los PEPs principales, pero adicionalmente les permite ingresar los PEP propios para que cuando vaya a la CES, cuando vaya a la UAFE, les diga, deme su lista de PEPs y diga, aquí yo tengo mi lista de PEPs. ¿Por qué? Porque pueden descargarla en un Excel y directamente pueden presentar. Porque no va a reflejarse en listado de, y peor de las CEPs, no. No se va a reflejar en el de las CEPs, no se va a reflejar en el de la UAFE, donde se podría reflejar posiblemente es en el del Banco Central. Pero la ley es muy clara y me dice que ninguno de ellos me va a proporcionar listas, sino que yo tengo que tener mis propias listas. ¿Listo? Rocío me dice, si en una debida diligencia no entregan todos los documentos o requisitos que se pidió, que se hace, ingresa dentro de mi informe y se comunica para el reporte ROS. El consejo es quien decide si se envía o no se envía el ROS. Sin embargo, nosotros cubrimos nuestras espaldas con este informe porque una señal de alerta establecida por la UAFE, por Gafi y por todos los que trabajamos en lavado de activos es que un socio o una persona no quiere entregar documentación, se niega a proporcionar información o que incluso se sienta un tema nervioso, ¿ya?
Si es un proveedor, igual tiene que ser debida diligencia, ¿no? Si es un proveedor, si es un socio, si es un colaborador, en el momento en que no quiere entregar directamente, se comunica. Primero se comunica al consejo para enviar el ROS. Segundo, nosotros en administración de riesgo tenemos varias etapas, que es mitigar el riesgo, ¿no es cierto? Minimizar la exposición o el nivel de riesgo y eliminar la fuente de riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿yo cómo mitigo mi riesgo? Con la solicitud adicional de información con el tema de el comité de cumplimiento. ¿Cómo yo minimizo el riesgo? Con una debida diligencia ampliada donde yo comienzo a revisar información de otros lados, información pública, ¿no? Como la página de la super de compañías, SRI, comienzo a buscar el IES, comienzo a buscar información de donde yo pueda obtener. Y finalmente, yo puedo eliminar al proveedor de mi lista de proveedores, porque realmente, a ver, es, yo siempre digo esto, porque también manejamos el servicio de calificación de proveedores para segmento uno 2 y 3. ¿Qué sucede? Que cuando el proveedor quiere venderme, es igual cuando el socio quiere el crédito. Si yo le digo necesito que me firme este documento, me va a firmar porque quiere vender, ¿no? Cuando yo voy a dar un crédito, digo necesito que me traiga la copia de la cédula del garante, me va a traer porque necesita y quiere el crédito, ¿ya? ¿Qué sucede cuando yo ya le di el crédito y le falta un documento? Ese documento no me lo va a entregar, así yo le ruego. ¿Ya? Entonces pasa lo mismo, si al proveedor yo ya le compré, yo le pagué directamente, no me va a entregar los documentos. Entonces, muchas veces cuando manejamos la calificación de proveedores de algunas cooperativas, lo que se hace es una política en la cual le dice, miren, yo no le puedo pagar mientras usted no me presente la calificación. Entonces, como está retenido el pago, ahí el proveedor corre y nos entrega todo. Entonces, son herramientas y son políticas que debemos implementar, pero no podemos no aplicar debida diligencia porque es un proveedor, porque es un corresponsal o porque es un empleado. Eso sí nos puede generar un riesgo y nos puede generar problemas al interno. ¿Listo? Con esto me voy al tema de la recomendación 13, donde habla de la banca corresponsal y también del corresponsal no bancario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la gran mayoría de economía popular y solidaria no tiene corresponsales, pero hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, se está haciendo bastante común los corresponsales solidarios. Y yo voy a las tiendas y ya tienen el tema de las transacciones, depósitos hasta $200, retiros hasta una X cantidad de dinero. Entonces, son corresponsales a los cuales yo también tengo que evaluar y establecer directamente procesos de debida diligencia. ¿Listo? Y vamos con las preguntas. Dice, ¿qué documentos se debería solicitar a un PEP aparte de cédula y servicio básico? Nombramiento, contrato que tiene con la entidad, fecha de inicio de servicio, si ya no está trabajando, fecha de finalización de contrato y la declaración patrimonial. ¿Listo? Dos preguntas. Una, si el socio aperturó la cuenta en septiembre y en noviembre resulta que desde Estados Unidos envía depósitos para el crédito con un familiar, ¿debo reportarlo en el CRS? No en este mismo año, pero sí recuerden que el CRS es anual, entonces en el siguiente periodo se lo reporta dentro de Estados Unidos como residencia fiscal. ¿Es correcto pedir a un proveedor o corresponsal llenar el formulario de conoce a tu cliente del representante legal? A ver. ¿Qué me dice a mí la norma, no? Que yo tengo que llegar a la persona natural. Entonces, cuando es un proveedor y es una empresa, primero yo tengo que tener un formulario de conoce tu proveedor, no el cliente. Vamos por ahí. Segundo, que yo tengo mi formulario conoce a tu proveedor, tengo que pedir quiénes son el listado de socios accionistas, ¿ya? ¿Y qué me dice a mí la norma? Que yo debo llegar al beneficiario final que vimos hace un poquito
y mi norma me establece que yo debo analizar a los socios que tienen sobre el 25% de participación. Entonces yo le hago la misma debida diligencia a la empresa como a las personas naturales que tienen acciones superiores del 25%. Recordemos que en ocasiones resulta que el gerente no es socio, en la mayoría sí, pero en gran parte también tenemos un grupo donde el gerente no necesariamente es socio. Y si yo le hago debida diligencia al gerente, estoy saltando el beneficiario final. Entonces debería ser a los socios que mantengan más del 25% de las aportaciones, es lo que me dice la ley. ¿Me podría repetir, por favor, cómo manejar o establecer lo de la lista propia, pesos que debe tener cada cooperativa, ¿no? A ver, ¿qué me dice a mí mi norma? Que la cooperativa o el sujeto obligado debe mantener sus listas de PEPs, listas propias de PEPs. Es el término que dice el reglamento. Entonces, yo tengo que comenzar a alimentar una lista de PEPs en base a mi archivo y cuando yo voy a abrir una cuenta, yo le explico, ¿no? Y le digo, fírmeme por favor la declaración de PEP y le explico qué es un PEP. Usted si da asesorías a un alcalde, da a un concejal, a uno de estos cargos, usted se considera como PEP. Entonces, eso no es PEP. Me dice, sí, soy PEP, entonces yo primero le pido, le hago debida diligencia ampliada, le pido la documentación complementaria y abro mi base de datos, mi Excel, mi plataforma y voy ingresando mi listado de PEPs. Y con eso voy cruzando. ¿Ya? Me dice que no es PEP, cuando realmente sí era PEP. En el caso de yo tener una supervisión focalizada, me piden los PEP, me piden y me dicen, este señor realmente es PEP, ¿por qué no lo tienes como PEP? Espérate, traigo mi declaración en la cual el socio me dijo que no era PEP. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Que si yo estoy en una ciudad pequeñita, y resulta que el hermano del alcalde, donde todos sabemos, reconocemos que es hermano del alcalde, y yo tengo que no es PEP, o sea, ya ahí está una omisión de funciones. Y recuerden que la omisión tiene sanción de 6 meses a un año de cárcel. Entonces ahí tenemos que tener bien en cuenta. Si yo estoy en una ciudad grande y donde yo no le conozco al primo del alcalde y resulta que hasta no tiene ni por apellido, pero tengo el documento que me firma que no es Pep, con eso yo me quedo. Pero si es una ciudad pequeñita donde nos conocemos todos y yo sé que es el hermano y no le pongo como Pep, estoy haciendo misiones dentro de mi casa. ¿Ok? Una relación financiera con Western Union, MoneyGram, Pago Ágil y Facilito, nosotros somos Una pregunta, corresponsables. disculpe. Sí, dígame, dígame. Bueno, vamos con la pregunta que estaba hace un momento, ¿no? La relación financiera con Western Union, MoneyGram, Pago Ágil y Facilito, nosotros somos corresponsables de ellos. ¿Cómo puede explicarme, por favor? A ver, ellos no son nuestros corresponsales, más bien nosotros somos corresponsales o somos prestadores de servicio y ahí es donde a nosotros nos dice, incluso nuestra guía de manual, nos dice procedimiento para la relación con otras contrapartes. Entonces, entran en otras contrapartes donde directamente yo voy a pedir ciertos documentos que me cubran la existencia legal como tal. ¿Listo? Silvia, y en el caso del beneficiario final no quiere llenar el formulario, ¿qué debo hacer? Siempre cuando no me quieren llenar la información, cuando no me quieren entregar documentación, esto es considerado una señal de alerta. ¿Y cuál es el proceso que yo tengo en caso de señales de alerta? Primero, tengo que ir a mis procesos. Resulta que yo no tengo procesos como actuar frente a una señal de alerta y recién voy a levantarme. En lo lógico es que yo establezca dentro de mi informe para el comité de cumplimiento que estoy teniendo de una sospecha con un socio porque no me quiere dar información y por lo cual yo recomiendo el envío del reporte rojo. ¿Listo? Pero todo esto debería estar en un proceso.
En el caso de una aseguradora, tiene un broker de seguros a quien le debo realizar la debida diligencia. ¿Con quién yo tengo el contrato? ¿Con la aseguradora o con el broker? Cuando yo voy a hacer el cobro de un seguro, ¿con quién me peleo? ¿Con la aseguradora o con el broker? ¿No? Entonces, ese es mi proveedor. Cuando yo trabajo directamente con la aseguradora. Cuando trabajo con el broker, con el broker. En su gran mayoría va a ser con el broker. Pero yo tengo que hacerle la debida diligencia como proveedor. Y si estoy en segmento uno, 2 y 3, tengo que hacerle la calificación como proveedor. Y tomar en consideración incluso la última resolución de el manejo de eso, de estas relaciones, ¿no? Ok. Entonces hablábamos de la corresponsalía, donde tenemos todos estos pans, y nos habla de una nota interpretativa, ¿no es cierto? Entre las relaciones similares a que instituciones financieras deben aplicar los criterios, están, por ejemplo, las que se establecen para transacciones de valores o transferencias de fondos, ya sea para la institución financiera transfronteriza en calidad principal o para sus clientes. El término de cuentas de transferencias de pago a otras plazas se refiere a las cuentas corresponsales que son utilizadas directamente por terceros para hacer operaciones en nombre propio. Operaciones a nombre nuestro, ¿no? Entonces, ahí si mi cooperativa ya tiene este tema de corresponsalía, tengo que establecerlo. Si mi cooperativa no tiene corresponsalía, recuerden que mi guía de manual me dice que yo tengo que establecer los parámetros y los controles, aun cuando no tenga corresponsalía. Listo. Entonces, me quedo en el 13 y vámonos al 14, ¿no? Servicio de transferencia de dineros y valores, ¿no? Los blindados, ¿ya? Entonces, aquí me dice que los servicios que prestan o las personas naturales o jurídicas que prestan servicio de transferencia de dinero o valores tengan licencia o estén registradas y que estén sujetas al sistema, a sistemas eficaces para el monitoreo y para asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas en las recomendaciones de Gafi. Los países deben tomar acción para identificar a las personas naturales o jurídicas que prestan este tipo de servicio sin contar con una licencia o sin estar registradas y aplicar las sanciones de. ¿Qué sucede? Que este es un servicio auxiliar del sistema financiero. Entonces, hay una resolución de proveedores que a mí me dice que yo tengo que contratar proveedores calificados por la SEPS como servicios auxiliares. Entonces, no porque mi vecino me cobre más barato, yo le voy a contratar, no porque sea el amigo del gerente, le voy a contratar si no tiene la calificación. Se califica, que no es difícil, no es algo del otro mundo, y con eso me presta el servicio que yo quiero. No se califica, yo no puedo contratarle porque estoy cayendo en problemas y estoy generándome inconvenientes al interno, ¿no? Entonces, considerar esos parámetros y esos parámetros también están conectados directamente con mi giro de negocio, recuerden, perdón, con mi segmento, porque para segmento 3 ya nos exigen, segmento 4 o 5 no es obligatorio la transferencia de dinero, porque tampoco se mueven grandes cantidades. La recomendación 15 nos habla de las nuevas tecnologías.
¿Ahí me escuchan? Disculpe. ¿Me escuchan? Sí. Ok, a ver, vamos por partes, ¿no? Como se reinició, no vi que se me había quedado con sin voz. A ver, ya. Broker, aquí dice, ingeniero, todo proveedor debe estar calificado por la SEPS. No, existen 8 actividades que son servicios auxiliares del sistema financiero, existe una resolución y se debe cumplir directamente o solicitar a estas actividades. ¿Ya? Listo. Entonces les decía en el tema de las nuevas tecnologías. Me quedé ahí, ¿no? En este parámetro de nuevas tecnologías, ¿qué sucede? Que nosotros como oficial de cumplimiento tenemos que hacer un análisis y dar nuestras recomendaciones en base al nivel de riesgo que puede tener en el lavado de activos. No directamente yo voy a decir, ¿saben qué? No se haga este servicio, no se haga este producto, no se haga esta nueva aplicación porque tiene tal nivel de riesgo, sino que simplemente yo recomiendo. Entonces, dentro de mis funciones está la recomendación y también el análisis de nivel de riesgo y la recomendación de procesos, procedimientos y seguridades. Entonces, yo digo, este producto, esta tecnología que vamos a aplicar tiene un nivel de riesgo alto en lavado de activos porque no se cubre con este tipo de debida diligencia, por lo cual yo recomiendo que se haga una verificación facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, o de huella digital para yo llevar un registro. Entonces, voy recomendando en base a mis conocimientos técnicos. En la recomendación 17 me habla de dependencia en terceros y me dice que los países pueden permitir a las instituciones financieras que deleguen en terceros para que realicen los elementos A y C de las medidas de debida diligencia conozca al cliente plasmadas en la recomendación 10 o introducir negocios siempre que cumplan con criterios definidos más abajo cuando esta dependencia se permita la responsabilidad final en cuanto a las medidas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes son de un segmento uno, dos o tres o quieren tener una buena práctica y establecen que contratan una empresa calificadora de proveedores para cubrir la debida diligencia, conozca a su proveedor, cubrir la resolución de 279 de riesgos, de calificación de proveedor, cubrir la norma de continuidad de negocio, cubrir la norma de seguridad de la información, contratan una empresa calificadora de proveedores, ¿ya? Entonces, la norma a mí me permite que se pueda contratar. Este servicio no está conectado como un servicio auxiliar. Sin embargo, mis contratos y mis seguridades deben estar enfocadas a las garantías y a la responsabilidad que tiene esta calificadora sobre la veracidad de la información y los parámetros de el análisis como tal. ¿Qué sucede? ¿No? Y justamente en la última capacitación que tuvimos de la SEPS, de la auditoría interna, nos hablaba y nos explicaba directamente que los contratos como tal, por seguridad de la información, deberían contemplar sanciones en el caso de incumplimiento. Si nos hacía una similitud, decía, ¿qué sucede? Que yo tengo un servicio de Internet y mi contrato dice que si es que a mí se me cae el internet, como es un servicio importante para el desarrollo de mi cooperativa, va a tener una sanción de 2 salarios básicos, 3 salarios básicos o un X cantidad del contrato, ¿ya? Entonces yo estoy implementando controles y sanciones. Sin embargo, si viene otro proveedor y me va a cobrar más barato, pero en el contrato dice que si se cae el internet por A o B circunstancia, él tiene 48 horas para solucionarme y que en el mejor de los casos él no me va a cobrar el internet de esos 48 horas. No tengo una seguridad y yo no debería mantener ese proveedor. Y esa capacitación incluso pueden verla en la página de la SEPS. Eh, listo, ya vamos a esa parte. Sí, vamos igual a retomar en este parámetro, ¿ya? Luego, yo tengo, bueno, la independencia de terceros, controles internos, filiales y subsidiarias, ¿no?
Me dice que debe exigirse a las instituciones financieras que implementen programas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe exigirse a los grupos financieros que implementen a nivel de todo el grupo programas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos para intercambiar información dentro del grupo para propósitos. Y debe exigirse a las instituciones financieras que aseguren que sus sucursales y filiales extranjeras de propiedad mayoritaria apliquen medidas de lavado. Ya, perdón, ya se me está cerrando la sesión. Denme solo un segundo. Un segundito, porfa. Listo. Si bien en economía popular y solidaria nosotros no tenemos esta figura de sucursales y filiales extranjeras, nosotros sí tenemos la figura de sucursales, ¿no? Y dentro de esto, nosotros tenemos que hacer los planes de supervisión a sucursales. Entonces, el oficial de cumplimiento por lo menos debería visitar sus sucursales una vez en el año y analizar el cumplimiento en prevención de lavado de activos. Entonces, como yo siempre les digo, y les voy a recalcar, el oficial de cumplimiento como tal se convierte en un auditor adicional y dentro del auditor adicional, ¿qué va a hacer? Él va a ir a la sucursal y va a revisar si se está cumpliendo con parámetros de lavado de activos, si se está cumpliendo con las estructuras y todas las cosas. Entonces, ahí es donde se puede ver estos parámetros, se puede analizar y se tiene que revisar. Si bien no tengo esta figura de extranjero, yo tengo la figura de sucursales nacionales y yo tengo como oficial de cumplimiento por obligatoriedad y por plan de trabajo que visitar estas sucursales y ver cómo están cumpliendo las políticas y las estructuras determinadas. La recomendación 19, ¿no? Nos habla de países de mayor riesgo y dentro de los países de mayor riesgo consideramos primero los paraísos fiscales, luego los países que mantienen un tema de niveles altos de terrorismo y dentro de los análisis o las mediciones comunes, también revisamos los parámetros de los países que manejan un nivel de riesgo alto en lavado de activos. Es decir, nosotros como Ecuador, transferencias de dinero que salen del Ecuador y van a países como Colombia, Perú, México, que todos los que pertenecemos a Gafi, directamente a nosotros nos van a considerar como un país de mayor riesgo. Entonces tenemos de alto riesgo a paraísos fiscales y en segundo lugar estamos nosotros. ¿Por qué? Porque recuerden que en el último análisis de riesgo país, no del riesgo país político, sino del riesgo realizado por la UAFE y el GAFI, se estableció que el Ecuador tenía un riesgo país alto por lavado de activos. Si nosotros estuviéramos en un establecimiento de un parámetro de riesgo menor, nosotros observamos de dónde vienen las transferencias y si a mí me hacen una transferencia, por ejemplo, de Perú o de Colombia, donde son legislaciones laxas de momento, directamente como es un país de riesgo alto, yo debería hacer un monitoreo, un seguimiento por una estructura de riesgo de lavado de activos, cosa que más bien nos están haciendo ahora nosotros. ¿Ok? Luego, yo llego a la recomendación 20 y con esta nos quedamos, pero sí, les voy a pasar el link y les recomiendo que revisen y vean todas las recomendaciones y estimo al futuro que sea dentro de este año, dentro del siguiente año, establecer una capacitación que nos dé de unos 2, 3 días, donde veamos solo recomendaciones de Gafi, para poder entrar y poner ejemplos uno a uno, ¿no? Y aquí me habla de reporte de operaciones sospechosas, ROS.
que ya hemos conversado varias veces dentro del taller, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de una actividad, o como dice aquí, si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son productos de una actividad criminal o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a esta se le debe exigir por ley que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la UIF, como se llaman en varios países, o a la UAFE, como se llama en Ecuador. Entonces, me dice no. Nota interpretativa de la recomendación 20, reporte de operaciones sospechosas. La referencia a actividad criminal en la recomendación 20 se refiere a todos los actos criminales que constituyen un delito determinante del lavado de activos o como mínimo los delitos que constituirán un delito determinante, como requiere la recomendación 3. Se exhorta firmemente a los países a adoptar la primera de estas alternativas. ¿Qué tenemos nosotros aquí y que vimos ayer? Delitos precedentes, ¿no? O delitos del dinero. Entonces, cuando yo tengo una ligera sospecha que tengo un socio que está manejando dinero por contrabando, por evasión fiscal, es un lavado de activos y yo tengo que levantar un reporte de operaciones sospechosas. La referencia al financiamiento del terrorismo en la recomendación 20 alude a el financiamiento de actos terroristas y también de organizaciones terroristas o de terroristas individuales, aún en ausencia de un vínculo o un acto o actos terroristas específicos. Todas las transacciones sospechosas, incluyendo la tentativa de realizar la transacción, deben ser reportadas independientemente del monto de la transacción. Y aquí es interesante. Bueno, aquí hay una parte interesante que a mí me dice que todas las transacciones sospechosas, incluido la tentativa de realizar la transacción, entonces no solo la que ya pasó, sino la que podría pasar, porque se podría pasar, debe ser reportada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí mi legislación me habla de un tema de una autorización del consejo, del comité, perdón. Entonces, ¿qué sucede? Que si no se reporta por votación y recomendación del comité, yo tengo que guardar ese resto. ¿Listo? Si un socio realiza un DPF superior al umbral y el justificativo que presenta es un PDF en otra institución con una escritura y con un bien que está a nombre de otra persona es justificativo. A ver, vamos por partes, ¿no? Yo hago un depósito a plazo fijo, ¿ya? Y mi justificativo es mi libreta del banco X donde dice que yo tengo dinero, ¿ya? ¿Justifica o no justifica eso? Ya. Respuesta de ustedes. ¿Justifica o no justifica? No. ¿Qué justifica, no es cierto? Si mi libreta dice que yo tenía dinero y retiré de esa libreta el dinero que estoy poniendo en mi póliza o en mi plazo fijo, ¿ya? Porque el tener dinero no justifica que yo haga una transacción y peor aún si no salió de esa libreta. Primer punto. ¿Qué sucede si yo tengo una escritura o un bien que está a nombre de otra persona? ¿Justifica o no justifica? ¿Quién me dice? ¿Justifica o no justifica eso? Exacto, no. ¿Por qué? Porque yo estoy presentando el dinero de otra persona, ¿ya? Entonces yo, en el primer caso en el primer caso de la libreta, ¿no es cierto? Yo simplemente estoy justificando que tengo dinero, pero no estoy justificando que el dinero de la póliza salió de mi libreta. Entonces no tiene conexión el uno con el otro. En el siguiente caso de la escritura, directamente si es de un tercero, no tiene justificación, a menos que
¿no es cierto? La escritura establezca que yo vendí la casa de mi mamá que vive en España y que ese dinero me lo pagaron a mí y yo estoy poniendo en póliza porque fui el encargado de vender la propiedad. Pero ahí el otro nombre debería ser mi mamá y yo debería justificar. Pero si viene un nombre que no tiene ninguna relación conmigo, no justifica. ¿Listo? Dice, yo como oficial de cumplimiento puedo tener contacto con el socio para explicarle sobre la justificación del dinero. Si es un caso, el oficial no puede llegar al socio. A ver, el oficial de cumplimiento puede llegar al socio, sí, pero lo adecuado o lo ideal es que la conexión se haga con el ejecutivo de negocios. ¿Por qué? Por incluso por seguridad del socio. Cuando yo estoy lavando activos, yo no estoy hablando de $5,000, de $3,000, yo estoy hablando de cientos de miles de dólares, porque aparte no lo voy a hacer solo con ustedes, sino lo estoy haciendo con N cantidad de instituciones financieras.